Sean bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a entonces a iniciar esta sesión de estudio. Previo al estudio del Evangelio hay una parte de prólogo, una introducción, una parte de referencia histórica y el día de hoy nos toca comentar acerca de la parte histórica que tiene que ver con esta comprensión que tenemos que adquirir acerca de estas verdades tan interesantes. Entonces, la mecánica que vamos a manejar es que más o menos unos 30, 25, 30 minutos aproximadamente vamos a estudiar, digo, me voy a permitir conducir este estudio y al terminar cerramos la sesión y bueno, vamos a trabajar con las personas que están aquí presentes para atender las preguntas, comentarios y sería ese espacio en el cual no podríamos grabarlo por razones de alguna forma guardar esta discreción personal y por el otro lado también que aquellas personas que les interese es importante que estén presentes en el estudio. Sobre todo, a mayor interés debería haber mayor involucramiento, mayor deseos de aportar, pero también recibir de manera presencial en lo posible. También entendemos que hay compañeros, hermanos nuestros, que no siempre tienen el espacio y la disponibilidad, pero de alguna forma también se pueden incorporar a través de nuestros contactos, a través del correo electrónico, cedecmexico@gmail.com, cedec con doble C al final, mexico@gmail.com y también pueden enviar sus mensajes, comentarios al 55 64 65 67 y 31. 55 64 65 67 y 31 para cualquier comentario, pregunta, aportación. Son bienvenidos todos los comentarios. Muy bien, vamos a entonces a iniciar. Estamos en la parte número 3 del estudio del libro del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Y bueno, de alguna forma vamos a empezar esta parte, el estudio de noticias históricas. La razón de este estudio, básicamente histórico, es entender algunos conceptos, algunas descripciones, porque en ese entonces, hace más o menos 2000 años, la cultura, las costumbres, inclusive los vocablos o las palabras que usaban, tenían una significancia muy particular. Nosotros podemos tener las palabras o las frases, pero los entendemos desde nuestra propia óptica. Por eso es tan importante tratar de entender, de dilucidar cuáles son el significado más auténtico de las palabras y de las frases. Aquí empieza haciendo esta explicación, por ejemplo, de lo que se llamaban samaritanos. Y aquí básicamente nos dice, después de que hubo la división de las 10 tribus, Samaria, que es una parte del pueblo de Israel, se convirtió en la capital de ese reino disidente de Israel. O sea, aunque son judíos, de alguna forma hubo esa separación de tribus y de alguna forma esta ciudad que fue construida varias veces, Samaria, la capital de alguna forma de ese reino, eh, Samaria era la región, una de las cuatro divisiones de la Palestina de ese entonces. Se dice que Herodes el Grande le dio mucha belleza, creó monumentos para halagar a Augusto y le dio nombre de Augusta. En griego, Sebaste, que sería propiamente la ciudad grande, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, los samaritanos dice aquí que siempre estuvieron en conflicto con los reyes de Judá. Había una adversión profunda y antiquísima, aún de pueblo hermano, había esa separación con respecto a lo que sería como eh, el pueblo o el reino de Judá, donde estaba, digámoslo así, los judíos ortodoxos. Entonces los samaritanos, de alguna forma, ellos se separaron porque no querían tener necesidad de recurrir a Jerusalén para hacer las celebraciones y fiestas religiosas. Entonces los samaritanos construyeron su propio templo y adoptaron una forma particular de ver, una visión particular. Se dice que solo admitían el Pentateuco, que contenía la ley de Moisés, pero rechazaban todos los demás libros, los libros posteriores que se anexaron. Y esto es bien interesante. Entonces, esos libros de los samaritanos estaban escritos en caracteres hebreos muy antiguos. Y bueno, para los judíos ortodoxos, o sea, los empedernidos en la tradición,
Los samaritanos eran los hermanos herejes o disidentes, por decirlo de alguna forma. Eran despreciados, eran considerados como hermanos de segunda o de tercera y propiamente no como hermanos, sino como enemigos. Entonces, estas dos naciones que realmente eran una, pues se dividían básicamente por las opiniones religiosas. Entonces se nos da una referencia de los samaritanos que vendrían a ser los protestantes o los evangélicos de la época presente con respecto a los católicos. Es una manera de interpretarlo. Digo, no es exacta, pero es una simple forma de entenderlo, un comparativo para entender quiénes eran los samaritanos en ese entonces. Ahora, hay otro concepto que se llaman los nazarenos. De hecho, los nazarenos fue una palabra que fue utilizada para referirse a los seguidores de Jesús. Jesús, naciendo en Nazaret, se les dijo inicialmente antes que cristianos los nazarenos. Pero ya inclusive en ese entonces, los nazarenos, de alguna forma, era el nombre dado en la antigua ley a los judíos que hacían votos de por vida o votos transitorios, de alguna forma de conservar lo que llamarían esa absoluta pureza. Se comprometían a permanecer castos, a abstenerse de consumir alcohol y sobre todo de conservar su cabellera y su barba larga. Porque por razones, digamos, inclusive energéticas, aunque no lo manifestaran así, se sabe que cabellera larga de alguna forma es como una antena, ¿no? Para algunos estudiosos. Y se incluye aquí a Sansón, Samuel y Juan el Bautista eran nazarenos. Y aquí lo dices, posteriormente se les dio ese calificativo a los seguidores de Jesús. Entonces, de alguna forma, las creencias de los nazarenos era que mezclaban las prácticas mosaicas, o sea, de Moisés, con los dogmas cristianos. Se dice que esta secta desapareció en el siglo cuarto. Entonces tenemos el concepto de los samaritanos, que son como los relegados de los judíos, de los que se creían auténticos defensores de la ley de Moisés, porque fueron disidentes, y están los nazarenos de antaño, que de alguna forma tenían costumbres como bastante tradicionales respecto a la pureza, a mantenerse de alguna forma en esta línea. Bueno, ya los nazarenos posteriores, aunque conservaban las prácticas mosaicas, también mezclaron los dogmas nacientes o los que empezaron después de la muerte de Jesús. Esta sería otra clase social, por decirlo de alguna forma, o mejor dicho, clase religiosa. Están los publicanos, y la palabra publicano se refiere como a los públicos, es decir, a los encargados, en este caso, de los dineros, encargados de la cobranza de los impuestos y las rentas de toda clase. Entonces, los publicanos eran como los cobradores, de alguna forma, los que buscaban cobrar los impuestos para el gobierno en turno. En este caso, el nombre de publicano se extendió más tarde a todos aquellos que administraban ese dinero público y también a los agentes subalternos. O sea, no nada más eran las cabezas grandes, sino también aquellos que trabajaban para la administración y para la recaudación. En un momento dado, la palabra publicano era una palabra peyorativa para designar a los financistas y a los agentes de negocios que eran bastante, bueno, poco escrupulosos. Eran las personas que, pues de alguna forma cobraban de más, se quedaban con el dinero si fuera posible, o simplemente hacían esa labor de manera ilícita muchas de las veces. Entonces, por eso las frases de es ávido como un publicano o es rico como un publicano en referencia a ese dinero mal habido, a acumular riqueza de manera ilícita aprovechando su puesto. Entonces es curioso que los judíos ortodoxos le echaban mucha leña a los publicanos, les tenían mucha adversión, sobre todo porque apoyaban de alguna forma la dominación romana. Cuando llegó esa dominación, pues el impuesto que fue impuesto o implementado a los judíos fue aquello que más les molestó a los judíos, siendo que son muy ávidos por el dinero y no aceptaban esto. Y obviamente los publicanos pues eran sus archirrecontra enemigos, por decirlo así. Eso les provocaba mayor irritación. Entonces, curiosamente, hasta un
partido político poderoso se constituyó en contra del pago de tributo al Imperio Romano. Este jefe se llamó Judá, era un tal Judá, llamado el Gaulonita, que había establecido como principio, pues ciertamente, negarse a pagar impuestos. Entonces los judíos les aterraba, les molestaba tremendamente ese pago de impuestos y recordarán que en un momento dado a Jesús lo pusieron a prueba, diciéndole que si era lícito pagarle el tributo al César o no. Esa era una trampa que estaban poniéndole, pero no les funcionó. Entonces, muy interesante esta clase social, pero también religiosa. Los peajeros, peajeros, como su nombre lo dice, eran los recaudadores de más baja categoría, pero sobre todo se encargaban de cobrar los derechos de entrada a las ciudades. Es decir, eran como una cuota que tenían que cobrar y los peajeros o peaje, por decirlo así, eran aquellos que lo cumplían. Eran como empleados de aduanas, por decirlo así, sobre todo de las entradas de las ciudades. Entonces, curiosamente, los peajeros y los publicanos, aunque los publicanos cobraban impuestos de otro tipo, los peajeros pues eran más o menos algo parecido, solo que era el pago, el tributo por entrar a las grandes ciudades. Entonces, tanto los peajeros como los publicanos, pues los metían en el mismo costal. Se decía que era gente de mala vida, de acuerdo a los judíos ortodoxos. Entonces, gente de mala compañía, indigna de convivir con ella, ni siquiera dirigirle la palabra. Esa era otra razón por las cuales los judíos pues, eran enemigos de esta clase social o de este grupo. Están los fariseos como tal. La palabra fariseo nos recuerda como aquellos que son, como, como diríamos, los hipócritas en el terreno religioso. Por ejemplo, diría el maestro, eh, se tragan de alguna forma, digamos, lo mayor y rechazan, o sea, ven con lupa el mosquito del otro, ¿no? Del que se va a tomar una bebida que hay un mosquito, por ejemplo. Entonces los fariseos, la palabra hebrea parash significa división o separación. Realmente eran los meros meros de la tradición, constituían una parte importante de la teología judaica. Tenían ciertas interpretaciones de las escrituras y todo eso lo interpretaron y lo convirtieron en artículos de dogma. Súper dogmáticos los fariseos. Había muchos llamados doctores de la ley. Entonces los doctores de la ley, los fariseos, se dedicaban básicamente a discutir, a polemizar, a estar prácticamente en esa línea y ellos se creían los doctos de la religión, los intérpretes de la ley, la Torá, la ley mosaica, de alguna forma, y eran los únicos que tenían, entre comillas, la posición exclusiva del conocimiento. Y simplemente discutían por comas, por puntos, por decirlo de alguna forma. Eran cuestiones de palabras o de forma, pero ellos hacían de esto, digámoslo así, su modus operandi, su forma de vida, y de alguna forma también impresionaban mucho por sus atuendos ante el público, al pueblo sencillo, el pueblo crédulo, de alguna forma. Estas disputas teológicas y las sutiles escolásticas de la Edad Media, dice aquí, del tipo de ese tipo de disputas, porque en la Edad Media también, pues de alguna forma, muchos religiosos entraban en estos conflictos por la fe, y esto lo manejan que fue algo parecido lo que sucedió antes en la historia. Entonces, de esta tendencia fariseica o de los fariseos, buscaba tener el monopolio y la exclusividad de la verdad. Entonces aquí hay una de las sectas muy influyentes, era de los fariseos, dirigida por Hillel, el doctor judío que nació en Babilonia. Eliel, creo que le dicen, no sé, pero se pronuncia así. Él fundó una escuela célebre en que se enseñaba que la fe solo se basaba en las escrituras o podía basarse en las escrituras. De hecho, esta secta se fundó más o menos 200 años antes de la llegada de Jesús. Em, Fueron perseguidos por varios reyes, luego los restituyeron sus honores y sus bienes, y ellos recobraron el poder y lo conservaron hasta la ruina de Jerusalén.
Esto más o menos en el año 70 de la era cristiana. Entonces, dice, en el año 70 de la era cristiana, época en que desapareció su denominación a consecuencia de la dispersión de los judíos. Y luego ya en épocas más recientes, pues empezaron a tener mayor poder, empezaron a apropiarse del terreno palestino y casi se lo comieron, se lo acabaron. Crearon la nueva nación judía, les dieron un territorio y bueno, los judíos se sabe que son emigrados de planetas en los cuales fueron exiliados y se juntaron acá en la tierra, ¿no? Pero siguen con sus mismas tendencias, aunque es un pueblo muy inteligente que tiene mucho, en mucho lo que es el monoteísmo. Lo cierto es de que ellos consideran que Dios, Yahvé o Jehová o el Dios de ellos, de alguna forma los premia con la parte monetaria, la parte financiera, la comodidad y la predominancia sobre los demás pueblos. Todos los fariseos tomaban una parte activa en las controversias religiosas, serviles observantes de las prácticas exteriores del culto y de las ceremonias. Entonces aquí el Maestro Jesús siempre pues de alguna forma los exhibió porque ellos ante el pueblo sencillo eran como los grandes doctores y los grandes sabios, pero se sabía que eran bastante hipócritas, bastante engañadores y eran como los falsos, eran como aquellos que decían una cosa y hacían todo lo contrario. Em, por de alguna forma, dice aquí, bajo las apariencias de una devoción meticulosa, ocultaban costumbres disolutas, tenían gran orgullo y sobre todo un excesivo anhelo de dominación y de riqueza. Eh, Dice, de la virtud solo conservaban la ostentación y las exteriorizaciones. Entonces, de alguna forma se hacían pasar por santos, eran los santos de esa época, pero la palabra farisea o los fariseos, o cuando uno dice es que eres un fariseo, se habla de alguien que puede ser hipócrita, que puede estar manejando doble discurso y que él mismo no lo da, no lo ve, pero lo mantiene de alguna forma. Entonces, dice, creían o por lo menos fingían que creían en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Jesús, que apreciaba por sobre todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley el espíritu que vivifica a la letra que mata, se dedicó durante su misión a desenmascarar su hipocresía y por consiguiente los transformó en enemigos encarnizados. Dice, la verdad no peca, pero incomoda y sobre todo cuando más se les quita la máscara y los dejan en evidencia, ¿no? Entonces estos fariseos obviamente se aliaron a los príncipes de los sacerdotes a fin de azuzar al pueblo en contra de Jesús y matarlo. Ahora vemos a los escribas, que se relaciona un poquito con los fariseos, pero de alguna forma la palabra escriba se les daba a los secretarios de los reyes de Judá y en ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Después se aplicó particularmente a los doctores que enseñaban la ley de Moisés y la interpretaban para el pueblo. Dice que hacían causa común con los fariseos, o sea, no eran como de alguna forma en el perfil fariseico, pero hacían causa común y de alguna forma se ponían a todos en el mismo costal. Entonces los escribas sí tenían cierto perfil, pero se aliaban frecuentemente con los fariseos, de cuyos principios participaban así como de su antipatía contra los innovadores. Por eso Jesús los incluía en la misma reprobación, fariseos y escribas. Ahora, en el concepto de sinagogas, podemos entender de que hay un solo templo, o había un templo en Judea, que era el templo principal, el de Salomón, en Jerusalén. Sin embargo, se conformaron sinagogas, o sea, asambleas, congregaciones, donde se celebraban de alguna forma el culto, la reunión. Los judíos se dirigían hacia allí, o sea, hacia el templo de Salomón todos los años. Iban en peregrinación anual con motivo de las fiestas principales como tal, como la fiesta de Pascua, la dedicación y la de los tabernáculos, que eran como las fiestas más importantes.
Entonces se sabe que el Maestro Jesús viajó también muchas veces hacia el Templo de Salomón, a Jerusalén, para participar de esas festividades. Las otras ciudades de menor importancia no tenían templos, sino solo sinagogas, que de alguna forma pues eran edificios obviamente de menor magnitud, donde se reunían los judíos los días sábados para hacer oraciones públicas bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o los doctores de la ley. Entonces también, de alguna forma, se hacían las lecturas extraídas de los libros, había explicaciones y en la que todos podían tomar parte. Por eso se dice que Jesús, sin ser sacerdote ni tener ningún título, también participaba en las enseñanzas de los sábados en las sinagogas. Podía tomar la palabra. Dice que a partir de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas en las ciudades donde vivían les servían de templos para la celebración del culto. Entonces, las sinagogas básicamente eran las lecturas, pero de alguna forma, pues también se implementaron los cultos religiosos. Ahora pasamos a lo que son los saduceos. Los saduceos se dice que era una secta o una porción judía que se constituyó en el año 248 antes de Jesús, de la llegada de Jesús, también llamada por Sadoc, de ahí procede saduceos, que Sadoc fue su fundador. Y curiosamente los saduceos pues no creían en que el alma fuera inmortal, no aceptaban la resurrección de los muertos ni en los ángeles buenos y malos. O sea, ellos no creían en eso. No obstante, tenían creencia en Dios, pero tampoco esperaban que después de esta vida, después de la muerte, hubiera algo. No esperaban nada, porque de alguna forma no creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección. Entonces ellos sí pensaban y creían que el actuar conforme a Dios, por decirlo así, les serviría para obtener recompensas transitorias, es decir, riquezas y comodidad en esta vida. Entonces ellos se limitaban a ese tipo de providencia, con el objeto de satisfacer sus necesidades, eh, los sentidos de la vida, o sea, la parte terrena, la parte material, la parte de la comodidad y del cuerpo. Entonces, en lo que los saduceos estudiaban, pues sí se atenían a las escrituras, sobre todo de la antigua ley, y no admitían ni la tradición ni ninguna de las interpretaciones. Colocaban las buenas obras y la observancia pura y simple de la ley por encima de las prácticas exteriores del culto, a diferencia de los fariseos. Viendo esto, podemos decir que los saduceos eran básicamente los materialistas, pues que eran materialistas, creían en Dios, por lo tanto eran deístas, pero eran los sensualistas de esa época. Entonces, no eran muchos, tenían personajes importantes, luego se convirtió en un partido político opuesto a los fariseos. Pero, o sea, por eso eran los saduceos contra los fariseos. Eran como las dos sectas en disputa mayor. Y bueno, vamos a ver ahora que tenemos a los esenios o esenos, pero básicamente son los esenios, que aquí se considera una secta judía, fundada en el año 150 a.C. Lo que se sabe es que los esenios fueron un grupo bastante selecto, que aunque aquí lo manejan como una secta judía, los que hemos estudiado sabemos que fue un grupo seguidor del maestro y de alguna forma preparó el camino 150 años antes de su venida. Eran una especie como de personas muy sensibles, muy contemplativas, muy colaborativas. Trabajaban en una comunidad, tenían sus maestros, sus instructores, por ejemplo, los del Monte Tabor, em, el Monte Cuarantana, por ejemplo. Tenían sus monasterios y, bueno, formaban una agrupación o asociación moral y religiosa. Eran como los avanzados porque de alguna forma conocían, tenían la información de la llegada del maestro y muchos seres que secundaron a Jesús en vidas anteriores se hicieron esenios en esa época. Este grupo era bastante particular porque tenían costumbres moderadas y virtudes austeras. Enseñaban el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos.
También conocían la inmortalidad del alma y la aceptaban, creían en la resurrección, pero no en la resurrección de los cuerpos, sino la interpretación correcta. Vivían en celibato, los que no estaban casados, los que se mantenían célibes, condenaban la esclavitud y la guerra y ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura en particular. Entonces, eran también muy estudiosos, se sabe poco a nivel histórico, pero tenían muy altos conocimientos espirituales. Tenían reuniones, la reunión de los setentas y cosas que aquí pues no se ven. Entonces, de alguna forma, los esenios nunca se metieron en pleitos con las dos sectas principales, los fariseos y los saduceos. Ellos cumplían su vida, cumplían su programa, eran muy longevos en general porque conocían la medicina de esa época, conocían los recursos del espíritu y tenían una vida bastante tranquila, sin tanto sobresalto. Dice que su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos y sus principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús había sido parte de esa secta antes del comienzo de su misión pública. Vamos a estudiar en un momento dado a Ramatiz, donde nos habla acerca de los esenios. Hay diferentes interpretaciones, pero lo cierto es de que si Jesús no perteneció de lleno con los esenios, tuvo mucha relación con ellos. Tenía, obviamente, por la afinidad vibratoria, pues para los esenios era uno más. Dentro de ese grupo era el maestro de maestros, porque lo conocían perfectamente. Dice, es cierto que el maestro debe de haberla conocido. Pues sí, más que deber haberla conocido, de alguna forma formó parte de esa agrupación con miras a su preparación y también al reconforto que le da a un grupo afín. Pero dice aquí, nada prueba que se hubiera afiliado a ella, de modo que todo lo que se ha escrito a ese respecto es hipotético. Bueno, así lo manejan aquí. Hay una nota 2. Dice, por ejemplo, hay un libro que se llama La muerte de Jesús, escrito aparentemente por un hermano esenio. Es una obra completamente apócrifa, escrita para servir a una determinada opinión y lleva en sí misma la prueba de su origen moderno. O sea, Alan Kardec dice pues que esa obra no reúne la antigüedad de vida, entonces es un ejemplo de enseñanzas que pretenden incorporar a Jesús en esa secta, entre comillas, pero no los valida, no valida esos documentos. Entonces, no es algo, digamos, tan trascendente. Lo cierto es de que también en algunas enseñanzas el maestro Esenio se le conoce al maestro Jesús. Entonces, él conoció a, por ejemplo, Hilarión de Montenevo, como un maestro. eh, el maestro Jesús de alguna forma fue influenciado, fue formado porque estuvo en la preparación, pero vamos, independientemente de eso, lo cierto es de que se cumplió el programa. Y bueno, tenemos la parte de los terapeutas y la palabra terapeuta, pues básicamente son como los sanadores, son aquellos que se dedican a servir y a cuidar, es decir, los servidores de Dios, sanadores o curadores. Entonces dice que eran sectarios judíos contemporáneos de Cristo, establecidos específicamente en Alejandría y en Egipto, Alejandría, Egipto. Estaban muy estrechamente relacionados con los esenios. Nosotros sabemos que muchos terapeutas eran esenios, es decir, son esenios y su función de servicio exterior era como terapeuta, era terapeutas desde el camino. Entonces, de alguna forma, en mi caso, yo los considero parte de los esenios, aunque aquí los mantienen separados. Eran vegetarianos, frugales, o sea, consumían mucha fruta, leche, por ejemplo, de cabra, miel, panecillos, muy ricos. Eran devotos del celibato porque sabían mantener la energía vital para usos más elevados. Manejaban mucho la contemplación, la vida solitaria y constituían una verdadera orden religiosa. Dice que Filón de Alejandría, que era un filósofo judío platónico, fue el primero que habló de los terapeutas. Consideró a ese grupo como una secta del
judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres de la iglesia piensan que eran cristianos, ya fuesen judíos o cristianos. Es evidente que del mismo modo que los esenios representan la línea de unión entre el judaísmo y el cristianismo. O sea, ellos vienen a integrar eh, el judaísmo antiguo con el cristianismo naciente. Entonces, esta es la información que tenemos y de alguna forma creo que el tema es muy sencillo. Ya llegamos al cierre de esta instrucción y bueno, esta sería la información histórica que hemos estudiado. Espero que tengamos una comprensión más clara acerca de las diferentes sectas y grupos religiosos y sociales que existieron en ese entonces para empezar a entender un poco más. Para la siguiente sesión vamos a estudiar un tema que puede ser súper interesante, que nos va a hablar acerca de las ideas, de las enseñanzas que pregonaba Sócrates y Platón, que son realmente precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Aquí vamos a ver como un hilo que integra una cosa con la otra. El tema es súper interesante porque hay muchas enseñanzas griegas que son muy relacionadas con la enseñanza espírita y con lo que nosotros comprendemos. Esto lo vamos a estudiar en la próxima sesión y ya muy cerca vamos a empezar a trabajar con la parte doctrinal, la parte filosófica, la parte moral de lo que sería propiamente el estudio del Evangelio según el espiritismo. Esta información es súper interesante. Sí les pido que le den un repaso antes de llegar a estudiarla en este espacio. Y bueno, ya estaríamos aquí terminando para ya después, en unas 2 sesiones más, empezar a estudiar los capítulos del Evangelio propiamente. El capítulo 1, no he venido a derogar la ley. Y bueno, ese ya sería como para las unas quizás dos charlas posteriores. Recuerden que yo trato de marcar como los puntos importantes sin afán de irme tan rápido porque se supone que ya todos estamos estudiando este material previamente y también con el afán de que no se aburran, no se cansen y les resulte más práctico este estudio. Entonces, pues bueno, aquí ya cierro. Agradecemos a todos nuestros amigos, compañeros que nos siguen en esta instrucción. Estamos muy contentos de estar en este estudio y aquí cerramos la versión para nuestros seguidores de YouTube y para los compañeros que no han tenido la oportunidad de estar en vivo y en directo en esta sesión. Muy agradecido por su presencia y vamos a quedarnos con los compañeros. Gracias, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan excelente noche, excelente día. Hasta luego. Gracias.